Vamos a recibir a nuestra colaboradora. Ya está con nosotros Diana Cecilia Torres. La colaboración de... Diana, muy buenos días. ¿De qué platicamos esta mañana? Hola, Juan Marcela. Buenos días al auditorio. Pues platicamos de a dónde está empujando, al parecer, la que viene política de comunicación social del gobierno federal, que por lo visto, y digo por lo visto porque se están ya dando a conocer algunos cambios, algunas grandes redacciones de medios nacionales con recortes de personal importantes, con algunos otros medios en otros niveles estatales y locales, pues ya ahora sí que poniendo sus barbas a remojar, porque si bien no se sabe a ciencia cierta en qué va a consistir este cambio, pues sí por lo menos se vislumbra que será en términos de recorte en la inversión de comunicación social y básicamente en publicidad oficial, ¿no? Por un lado, hace algunas semanas platicamos ya de lo que eso implicaría en términos estratégicos para la gente que va a llevar la comunicación social de los gobiernos. Es decir, hoy les requerirá un ejercicio más creativo en función de poder dar a conocer la información que es útil y necesaria para que la ciudadanía esté mejor informada y tome mejores decisiones, pero por lo visto también va a llevar a las agencias editoriales, a los medios de comunicación, a las redacciones, a hacer también un ejercicio más creativo, sobre todo en función, Juan Marcela, de que por lo visto, y esta semana tuve oportunidad de platicar con alguna gente en redacciones donde están viendo este posible cambio con mucha cautela, pero también por lo visto hay empresas importantes a nivel nacional de comunicación que hoy lo que queda sobre la mesa es que el negocio estaba atado con hilos, atado con palillos, ¿no? Y que entonces realmente no hay un negocio en torno a la producción de contenidos, a la distribución de contenidos, en la medida pues en la que algunos están vislumbrando que en la medida en que se acabe la publicidad oficial, se puede acabar el negocio, se puede acabar la empresa. Creo que también eso viene a resaltar, Juan, algo que tendría que haber ocurrido al interior de las empresas que generan contenido desde hace tiempo, que tiene que ver con el cambio de las audiencias. Es decir, hoy esto es posible que nos orille y nos empuje a tener que ser más creativos en la producción de contenidos y en la comercialización de contenidos. También eso es importante, porque son dos grandes caminos los que se transitan en una empresa de contenidos. Por un lado, ¿cómo hacemos que esto que le estamos entregando hoy al público, los que nos están escuchando, sea más interesante, sea más útil para ellos? Pero por otro lado, ¿cómo hacemos que esto también sea más atractivo para las marcas que quieren invertir? Y creo que hoy esta decisión, o lo que se anuncia que va a venir con la decisión de cambios en inversión de publicidad oficial, pues también nos va a orillar a ya de una vez por todas replantearnos que la audiencia cambió y que veníamos con décadas de retraso haciendo contenidos y comercializando contenidos bajo un modelo de audiencia que posiblemente ya no se comporta y ya no le es interesante. Se publicó hace algunas semanas el estudio de comportamiento de las audiencias y de consumo de medios que hace Nielsen a nivel global, y es súper interesante. Está basado sobre todo, y es importante, en una sociedad más norteamericana, europea, sí, más desarrollada, pero finalmente son tendencias. Somos aspiracionales. Y son tendencias. Y lo que hoy un estudio te describe que en Estados Unidos está ocurriendo de esa forma, posiblemente sean los resultados de un mercado como el nuestro dentro de un par de años. Y pasa algo bien interesante. Fíjense, por ejemplo, hace una diferencia entre qué tan distraídos somos los públicos de los medios de comunicación en función de nuestra edad. Por ejemplo, toda la generación que se le llama los inmigrantes digitales, es decir, la gente que en el transcurso de nuestra vida nos metimos al mundo digital, no nacimos con ella, y es básicamente toda la gente que estamos sobre los 30 años, toda la gente que estamos sobre los 30, tuvimos que adoptar en algún momento de nuestra vida la tecnología, contra los nativos digitales, que son los menores de 30, que en su mayoría es gente que nació ya con acceso a un dispositivo y a un dispositivo conectado a la red. Bueno, para que se den una idea, los inmigrantes digitales switchamos en promedio 27 horas de plataformas en las que estamos viendo contenidos. Es decir, en 27 momentos, durante una hora en promedio, vamos de una plataforma a otra, de un contenido a otro, de un medio a otro. Los nativos digitales, a diferencia de lo que muchos pudieran creer, están switchando menos, están switchando en promedio 17 veces por hora.
Pero también una cosa es cierto, es decir, son más fieles a las plataformas y más fieles a las marcas. El problema es engancharlos. Pero una vez que los enganchas, las posibilidades de comercialización son más grandes porque permanecen, por ejemplo, los tiempos de visita en los sitios son más altos para las generaciones más jóvenes porque consumen información una tras otra. Ya son consumidores cautivos. Pero ¿quién tiene la capacidad, por ejemplo, de compra? Depende del producto, ¿no? Hoy la capacidad de compra, y esto también se ha medido mucho, la edad de compra está bajando mucho, es decir, cada vez más jóvenes pueden tener acceso a suscripciones, a compras en línea, a otro rango de precios, también es importante, y a otra categoría de productos. ¿Pero ahí yo están te diría, generando ellos el recurso de sus compras? bueno, difícilmente, ¿no? Porque no son fuerza de trabajo. Exacto. No son fuerza de trabajo. Pero bueno, pero eso no los hace no poder comprar. Sí, es decir, menos interesantes como consumidores. Cada vez más jóvenes pueden comprar, aunque no necesariamente sean los productores del dinero que se necesita pero para compran de una comprarlo, manera ¿no? inclusive más relajada. Y estoy diciendo compra no nada más productos, también información. Por supuesto. Porque además, algo bien interesante y que leía un highlight de este estudio que me pareció muy, muy interesante. Decía, a la gente no le importa la fuente del contenido, le importa que el contenido sea relevante para su vida. O sea, pero ¿cómo que no le importa la fuente? Claro. Esto es cambiar por completo el paradigma, Sí. porque siempre hemos venido diciendo la fuente, el origen, el Le da mensajero, credibilidad. es el que le da credibilidad. Pues no para la nueva generación de consumidores. Y tan es así, se me ocurre poner ahora un ejemplo. En términos informativos, los medios que más consumen los más jóvenes son medios como Playground, BuzzFeed, Huffington Post, por ejemplo. Huffington Post. ¿Quién sabe quién está detrás de BuzzFeed? Aparte, el O sea, contenido que manejan es un contenido muy versátil, pero a veces totalmente superfluo. Sí, en algunos casos, pero por ejemplo, la plataforma de noticias que hay un canal informativo de Playground, por ejemplo. ¿Quién sabe quién está detrás de eso? ¿A quién le importa si hay una pluma renombrada, un nombre de un director editorial detrás de eso? Hombre, A nadie. A nadie. A nadie. Y se convierte en un medio con altísima credibilidad en un segmento que se comparte además, que se transmite esa información y ojo, y esa información a partir de la cual están tomando decisiones esos nuevos consumidores digitales. Entonces, creo que lo que acabas de decir es importantísimo, Marcela, cambiar el paradigma. Es decir, creo que la verdadera pregunta que hoy tendríamos que estarnos haciendo es ¿qué están valorando hoy las audiencias que nosotros podamos darles? Y creo que el tiempo en el que las grandes plumas, la marca, eran lo fundamental a la hora de comercializar, pues hoy ya no lo son. Ahora, otra cosa importante, también está cambiando el paradigma publicitario, porque la gente está cada vez más renuente a la publicidad. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una gran tendencia con los ad blockers. Por ejemplo, lo que está pasando con Netflix, Diana. ¿A qué te refieres? De que ya están metiendo publicidad y el público está reaccionando negativamente en todos sentidos. Y entonces todo este monstruo que se convirtió en Netflix puede ser una burbuja que se reviente por esa decisión. Sí, ahora, Netflix tiene la ventaja, como muchas plataformas, de hacer pruebas y errores con un manejo, con una capacidad de maniobra muy rápida, ¿no? Y habrá que ver cuáles van a ser las soluciones creativas más importantes. Porque además otro dato interesante en este estudio... Estabas diciendo algo que te interrumpí, no te vuelvo a interrumpir. No te preocupes. Tiene que ver con qué tanto también cambia el tema creativo. Porque finalmente hoy las marcas también tienen que plantearse cuáles son los medios donde les conviene estar en función de que ahí esté la gente consumiendo información útil para su vida. Cada vez más está creciendo esto que hoy se le llama el branded content, el contenido brandeado, el contenido de marca, donde una marca puede estar presente sin necesidad de decir cómprame, sino estar presente como auspiciando un contenido que es informativo y que es de valor para ti, ¿no? Hace poco, por ejemplo, ojeaba una revista de una aerolínea y es impresionante la capacidad creativa que puede haber para meter contenidos. En un rango de 10 páginas encontré cosas como un reportaje con consejos si te gusta el turismo de aventura. 10 tips que no puedes dejar de hacer si te gusta la aventura. Y en esos 10 tips, el primero es hidratarte. Cuando salgas a hacer excursiones, lo principal es hidratarte. Y al final de leer contenido, que además era muy interesante, pues ese contenido venía firmado por una marca de agua vitaminada. Pero eso por no es ejemplo, nada nuevo. No,
pero hoy es la regla y ya no la excepción como lo era antes. Es decir, hoy las marcas están teniendo que encontrar, pero para eso también es importante que encuentren un medio donde el lector está encontrando información que es útil para su vida. Por ejemplo, en este caso, un contenido que tiene que ver con turistas, con aventureros, en una revista que está colocada en una aerolínea y que la lees mientras vas en un avión, Oye, por Diana, ejemplo. pienso en lo que está pasando, por ejemplo, con los gobiernos y la publicidad, ¿no? Esta posibilidad de insertar dentro de las páginas editoriales un contenido de un gobierno. Uh-huh. Sí, y entonces lo que hace la prensa, por ejemplo, es enmarcarlo. Pero si tú no tienes el criterio, sí, tú vas a pensar que es el contenido del informativo que te está ofreciendo el periódico. Esto es tan viejo como yo lo recuerdo, o sea, hace muchos años que viene ocurriendo esto. Pero la gente se lo salta, de todos modos. Claro, porque no es un contenido que sea útil, porque no es un contenido que le aporte valor, porque no es un contenido que te entretenga, porque no es un contenido que finalmente te genere un interés para tu vida. Esto que decíamos, o sea, el contenido tiene que ser interesante para mi vida y creo que el gran reto que van a tener hoy, tanto medios, pero sobre todo oficinas de comunicación social, es que las oficinas de comunicación social se la pasan emitiendo información que es importante para ellos, no para la ciudadanía. O sea, el gran logro del político en turno, la foto del político en turno y no necesariamente aquello que la ciudadanía quiere escuchar. Ahora, ¿qué va a pasar si se acotan las posibilidades de compra de espacios oficiales para publicidad? Porque tendremos que seguir enterándonos de qué están haciendo los gobiernos. Además, es una responsabilidad de ambos, tanto de ellos informarnos como de medios transmitir lo que están haciendo los gobiernos. Esa es la razón de ser de la comunicación social, que podamos saber qué están haciendo las personas que elegimos para que administraran nuestros recursos. La gran pregunta va a ser, si ya no va a ser a partir de compra de espacios, ¿cómo vamos a establecer una nueva dinámica creativa? Ojo, creativa, no necesariamente a partir de información velada o de chayotes o de información manipulada, creativa y útil para que la ciudadanía se siga sintiendo informada y pueda sentir que ese contenido es útil y de valor. Ahora, algo bien interesante, Marcela, ¿cómo le vamos a ofrecer los medios esos contenidos útiles a los usuarios con los que las marcas les interese estar presentes? Este mismo estudio de Nielsen hace una evaluación sobre cuáles son los elementos que hacen de algunos espacios publicitarios más atractivos que otros. Y el resultado final es que el 89% de la aportación que un anuncio hace a la venta es a partir de la creatividad y no necesariamente de las características del producto. Es decir, la gente se está enganchando más con anuncios creativos que con anuncios que te describan enteramente la utilidad o las características de un producto o de un servicio. Entonces, creo que hoy la pregunta que nos tenemos que hacer es si lo que usted está escuchando, si lo que usted está leyendo en los periódicos, o por ejemplo, ¿cuál ha sido un medio? Yo le preguntaré a nuestros radioescuchas, que en los últimos meses o en el último par de años usted haya dejado de consumir. Que a lo mejor diga, ¿sabes qué? Antes leía tal periódico, antes compraba tal revista, o que usted ve que las generaciones más jóvenes en su casa hayan dejado de consumir. Y entonces la pregunta es, ¿qué dejó de aportarme ese medio? Porque hay muchos medios que pueden decir, yo sigo manteniendo la calidad editorial, yo sigo manteniendo la calidad de mis plumas, mantengo aún el rigor periodístico en la información. Y aún con eso estamos perdiendo lectores, televidentes, radioescuchas. ¿Por qué? Porque la dinámica de selección de información, insisto, ha cambiado. Y hoy, más allá de la credibilidad de la fuente, lo que hay que preguntarse para esta nueva generación de consumidores es si lo que estamos poniéndole sobre la mesa es útil para su vida. Y en la medida en la que sea útil para su vida, lo van a consumir más tiempo y por lo tanto a las marcas les interesará estar presente en esos contenidos. Tendremos que irnos lo cuestionando juntos. Me parece que algo fundamental y reflexionaba como parte del cierre de la colaboración es, estas reflexiones vienen de la mano de los datos, Marcela. O sea, a esto podemos llegar a reflexionar cuando revisamos estos datos, estos estudios. Y me parece bien interesante pensar
¿cuánto le hemos destinado a escuchar, a generar datos sobre cómo se está comportando nuestra audiencia? Porque hasta que no tengamos esos datos, creo que no podemos saber cuáles son las ofertas informativas y de contenido que les interesan. Las plataformas de interacción son muy útiles, por eso para nosotros como medio, para los periódicos, para las televisoras, es súper útil que ustedes como radioescuchas, que los lectores nos hagan saber qué interesa, qué no interesa, qué gusta, qué no gusta, qué es útil y qué no, porque en la medida de eso se podrán generar contenidos a medida. Y contra eso luchamos, Juan Marcela, contra plataformas digitales como las redes sociales, donde prácticamente se están mostrando contenidos a medida. Y pues es una lucha, la verdad, muy cansada, porque los medios tradicionales han producido sus contenidos en función de sus agendas, mientras que los medios digitales tienen una mesa llena de contenidos de los cuales te muestran los que el algoritmo ya sabe que serán relevantes e interesantes para ti. Entonces, lucha contra eso, lucha contra un medio, como son las plataformas digitales, donde el usuario ya tiene en cierta medida más garantizado que el contenido le va a ser relevante porque ya viene preseleccionado. Pero bueno, tendremos que escuchar a las audiencias para ver cómo vamos redireccionando esta producción creativa de contenidos. Pues muy interesante, y el camino es la innovación. El camino es la romper innovación paradigmas. y medir, Juan, o sea, investigar, porque finalmente estas tendencias de innovación las vamos siguiendo, como yo decía, este estudio se publica en función de un análisis del mercado norteamericano y europeo, pero ¿cuánto estamos midiendo a nuestras audiencias? Y en función de este conocimiento, estar dispuestos a cambiar, estar dispuestos a innovar y estar dispuestos a romper paradigmas, que no nos dé miedo romper paradigmas, porque finalmente hoy tenemos un mayor margen de maniobra y un mejor manejo del riesgo en estos casos. Claro. Muy bien, Diana, un punto de contacto. Nos leemos en Twitter, @Diana Torres, Diana es con Y, 2 S al final.